Las señales bioeléctricas comúnmente se generan en el árbol dendrítico o en el soma de las neuronas. Se trata de cambios en el potencial de membrana que se conducen mediante los axones neuronales a distancias a veces de muchos centímetros. Cuando la membrana de las neuronas es pasiva, la amplitud de las señales decae exponencialmente en función de la distancia al lugar de origen, y no se pueden conducir señales apreciables más allá de unos pocos milímetros del lugar en el que fueron generadas. Esto se debe a que la corriente que produce los cambios de potencial de membrana en parte se fuga a través de la membrana mientras la señal se conduce. La presencia de canales dependientes de voltaje en la membrana permite amplificar mucho las despolarizaciones, generando potenciales de acción. En este ejemplo se representa una neurona que tiene en su membrana un parche con alta densidad de canales de sodio y de potasio, dependientes de voltaje. De modo que cuando llegan a este sitio despolarizaciones que superan el umbral, se generan potenciales de acción. En este ejemplo se genera 1. Pero si el resto de la membrana del axón es pasiva, la despolarización producida por un potencial de acción decae en amplitud en función de la distancia, de acuerdo con las leyes de la conducción pasiva. La señal podrá llegar más lejos, porque fue más grande en su origen, pero eventualmente se pierde. Ninguno de estos dos escenarios puede sostener la conducción de señales a varios centímetros de distancia. Un mecanismo que puede sostener la conducción a mayores distancias es la presencia de propiedades activas a lo largo de todo el axón. Si la membrana del axón tiene canales de sodio y de potasio dependientes de voltaje a lo largo de su longitud, la corriente despolarizante que fluye desde el parche de membrana en el que se inició un potencial de acción puede reclutar canales dependientes de voltaje en el parche de membrana adyacente y generar un potencial de acción en ese parche, y así sucesivamente a lo largo del axón. Es por esto que este mecanismo de conducción se llama conducción activa punto a punto. Comparemos este mecanismo con la conducción pasiva. En primer lugar, notemos que como la señal se regenera punto a punto, su amplitud no decae con la distancia. Como la regeneración de la señal punto a punto hace uso de los gradientes iónicos, es un mecanismo que consume más energía que la conducción pasiva. Y como involucra canales dependientes de voltaje que sufren cambios conformacionales en el proceso, es más lenta también que la conducción pasiva. Notemos que desde el momento en que se inicia el potencial de acción hasta que se propaga a cierta distancia, hay un retardo. Con datos sobre la distancia de propagación y el tiempo de retardo, se puede calcular la velocidad de conducción, que para la conducción punto a punto está en el orden de unos pocos metros por segundo. Veamos con más detalle cómo es la participación de los canales dependientes de voltaje durante la propagación punto a punto. Recordemos cómo cambian de estado los canales de sodio y potasio dependientes de voltaje durante un potencial de acción en un parche pequeño de membrana. Cuando se llega al umbral, los canales de sodio se abren e ingresa sodio a la célula, generando la fase de despolarización del potencial de acción. En este momento inicial, los canales de potasio en azul están cerrados. Durante la repolarización e hiperpolarización postpotencial, los canales de sodio están mayormente inactivos. Los canales de potasio están abiertos y dejan salir potasio. La membrana eventualmente vuelve al reposo, estado en el que tanto los canales de sodio como los de potasio están mayormente en estado cerrado. ¿Cómo se ve un potencial de acción si además de observarlo en función del tiempo, lo observamos en función de la distancia? Vemos que la despolarización se traslada de un parche de membrana a otro adyacente a medida que pasa el tiempo. El parche adyacente al que se encuentra despolarizado
y que se despolarizó inmediatamente antes, se encuentra en periodo refractario, porque los canales de sodio en ese parche están inactivos. El parche adyacente al que se encuentra despolarizado y que aún no se ha despolarizado, tiene los canales en estado cerrado susceptibles de reclutarse, permitiendo la propagación en una sola dirección. Si graficamos un potencial de acción en función de la distancia, para un instante dado, vemos que diferentes parches de membrana están en diferentes estados, asociados a las diferentes fases del potencial de acción. Teniendo en cuenta la dirección de propagación hacia la derecha, podemos identificar parches de membrana que están experimentando la fase de despolarización. Otros que en este instante experimentan la fase de repolarización. Y otros que están experimentando la hiperpolarización pospotencial. Dependiendo de la proporción de canales de sodio en el estado inactivo y de la proporción de canales de potasio en el estado abierto, estos parches estarán transitando el periodo refractario absoluto o relativo. Otro mecanismo que puede sostener la propagación de potenciales de acción a distancias largas es la conducción activa saltatoria. Los axones con este tipo de conducción presentan parches, indicados en rojo, con alta concentración de canales de sodio y potasio dependientes de voltaje, alternados con tramos de características pasivas, que además están aislados por múltiples capas de membrana provistas por células gliales, oligodendrocitos en el sistema nervioso central y células de Schwann en el sistema nervioso periférico. A estas estructuras se las conoce como vainas de mielina. Los potenciales de acción decaen en amplitud al propagarse por los tramos aislados por las vainas de mielina. Pero como la vaina de mielina es aislante y minimiza la fuga de corriente al medio externo, la amplitud de los potenciales de acción no decae por debajo del umbral. Esto permite que al llegar al siguiente parche, con propiedades activas, los potenciales de acción pueden regenerarse y recuperar su amplitud. Estos parches se conocen con el nombre de nodos de Ranvier. La longitud de los tramos mielinizados en un axón varía, pero está en el orden del par de milímetros, mientras que los nodos de Ranvier tienen un par de micrones de longitud. Entonces, a lo largo de un axón mielinizado, la conducción es mayormente pasiva, con eventos activos puntuales cada tanto. Por eso, este mecanismo se llama conducción saltatoria, aludiendo a la idea de que la regeneración de potenciales de acción salta de un nodo al siguiente. Notemos que en comparación con la propagación punto a punto, este mecanismo resulta más rápido, ya que aprovecha la velocidad de la conducción pasiva o electrotónica en los tramos mielinizados, pudiendo alcanzarse velocidades de conducción del orden de 100 metros por segundo. Y también tiene un costo metabólico menor para la neurona, ya que utiliza los gradientes iónicos solo a nivel de los nodos de Ranvier. En este esquema observamos en más detalle la menor atenuación de la corriente a lo largo de los tramos mielinizados, ya que se encuentra muy limitado el escape de la corriente a través de la membrana, mientras que se favorece el flujo axial de corriente. Un instante más tarde a este, el nodo de Ranvier que estuvo despolarizado se repolariza, y en el nodo adyacente se regenera el potencial de acción a partir de la señal propagada electrotónicamente entre los nodos. Al aumentar la resistencia al flujo a través de la membrana y favorecer el flujo axial, la vaina de mielina aumenta la constante de longitud del axón. También notemos que al imponer una mayor distancia entre el interior y el exterior celular, las cargas acumuladas a ambos lados se ejercen menos influencia mutua, lo cual se traduce en una menor capacitancia de la membrana. Esto implica que los cambios de potencial debidos al flujo de corriente a lo largo del axón ocurrirán más rápido, es decir, que al bajar la capacitancia de la membrana, se reduce la constante de tiempo de la membrana, y esto contribuye también al aumento de la velocidad de conducción.
Los mensajes de esta clase son que la presencia de canales de sodio y potasio dependientes de voltaje en la membrana axonal permite la propagación de señales a distancias largas, que la conducción punto a punto tiene alta demanda metabólica y es más lenta que la conducción electrotónica, que la conducción saltatoria involucra la participación de células gliales mielinizantes que aumentan la resistencia de la membrana y reducen su capacitancia, aumentando así la velocidad de conducción, y que la velocidad de conducción depende de la presencia de mielina, además de depender del diámetro axonal.